Hermanas, un saludo cariñoso en este nuevo día que el Señor nos regala, una oportunidad para reencontrarnos con la palabra. Abramos a la palabra, a esta persona que es Cristo Jesús, el Hijo único, eterno del Padre, que se encarnó en el tiempo y en la historia, que colocó su tienda entre nosotros, que camina. Esa imagen hermosa de la tienda que se puede montar y desmontar para ir acompañando al rebaño en la búsqueda de verdes pastos. Es un momento más para recordar que estamos en este gran domingo del tiempo pascual. Estamos celebrando día a día, acompañados por la palabra, acompañados por la iglesia, que fuimos regenerados por el agua y el Espíritu Santo, que fuimos hechos partícipes precisamente de este amor grande de Dios que nos regala su presencia. Que este mismo Espíritu nos regale mucha paz, ese fruto maravilloso de la Pascua. La paz esté con ustedes. Shalom, este saludo hebreo que deseaba a la casa de la persona donde se entraba y a su familia todos los bienes de Dios. Que venga a nosotros y nos regale todo ese bien maravilloso que puede hacer en nosotros el poder de la palabra. Confiemos que el Espíritu Santo es el que está guiando la vida de cada uno de nosotros, está guiando la historia también en este momento difícil, pero pasado el tiempo ya llegará el momento en que podamos descubrir qué era lo que estaba y se escondía detrás de todo esto de acuerdo al querer de Dios. Bien, abandonémonos a ese espíritu con mucha confianza. Quisiera compartirles hoy para comenzar dos experiencias de dos personas distintas. Eh, Siempre me llegan comentarios muy lindos, pero eh, quise tomar estos dos hoy a la luz del texto que meditamos ayer. Voy a hablar de persona para dejar cualquier interpretación que esté allí. Una persona, otra persona. A una de ellas ya le pedí la autorización, con la otra no me pude comunicar. De otra manera, no va a salir nada que pueda identificar a nadie. La primera persona me escribe un comentario muy bonito. Para eso tenemos un correo, recuerden. Dice, quería contarle cómo me fue con la palabra de hoy, que fue la de ayer. Esto fue ayer, que me lo mandó. El versículo de Juan 3:16 me llegó profundamente. Logré incipientemente, solo incipientemente, comprender un poquito el amor del Padre. Pero curiosamente, mi reacción fue de llanto. Lloré mucho, no un llanto piadoso ni de tristeza hacia un crucificado. Fue un llanto incontenible, profundo. De hecho, seguía escuchando su voz, su explicación, pero la escuchaba lejana, porque poder medio comprender esa frase, tanto amó Dios al mundo, me sacó y me sumergió en una especie de contemplación como nunca había experimentado. Fue una catarsis, no de tristeza, sino de admiración, de novedad. La verdad, no sé cómo explicarlo. Todo dejó de tener sentido y a la vez todo comenzó a tener sentido. Esta primera experiencia, y sí, no se puede explicar. No hace falta que lo expliquemos. Esas palabras tan hermosas ya nos dicen que fue algo maravilloso. La segunda persona es alguien que pertenece al movimiento de cursillos de cristiandad. Dice, esta persona dice, padre, la charla de hoy, que fue la de ayer, estuvo magistral. Entender y vivir ese versículo Juan 3:16 es verdaderamente maravilloso. Todo esto lo pone en signos de admiración. Mientras usted hablaba,
yo me ubicaba en el rollo de piedad, en el rollo de laicos, en el rollo de acción. Y esa frase que usted dijo me llegó al alma. Dios Padre entregó a su Hijo único porque me escogió a mí. Puntos suspensivos. Me sentía tan amada, tan importante para mi Padre. Todo el día me ha dado vueltas. ¿Cómo no sentirme privilegiada? Entregó a su único Hijo por mí. Es la revelación más hermosa que he tenido. Siempre he sabido que el Padre me ama con locura, pero jamás lo visualicé de esta manera. Me escogió a mí. Casi todas las frases terminan en 3 signos de admiración. Otra experiencia maravillosa. Ven qué bonito la palabra, lo que puede producir, lo que puede remover. Qué bonito que estas personas con humildad, con sencillez, comparten con nosotros esta experiencia. Porque la palabra tiene eso, irrumpe en la vida de una persona y en la que convierte. No hay otra cosa que nos pueda convertir, es la palabra de Dios. Bueno, para hoy tenemos un texto que es parte de este capítulo 3 de Juan, la última parte. La liturgia se saltó unos versículos, así es que mientras ustedes buscan, Juan 3, versículo 31 al 36. Repito, Juan 3, del 31 al 36. Vayan buscándolo. Y yo quisiera seguir ampliando la relación palabra de Dios y liturgia, sagrada liturgia. Porque es necesario entender y vivir el valor esencial de la acción litúrgica para comprender la palabra de Dios. Y esto es, recuerden que hemos estado diciendo, son inseparables. Palabra de Dios y liturgia se pertenecen la una a la otra. Porque en cierto modo, la hermenéutica, esta interpretación de la fe respecto a la Sagrada Escritura, debe tener siempre como punto de referencia la liturgia. Porque es en la liturgia donde se celebra la palabra de Dios como palabra actual y viva. Es Cristo, palabra encarnada, palabra resucitada. Es el viviente en lenguaje de Juan, el que nos habla. Por eso es una palabra actual y viva. En la liturgia, la iglesia sigue fielmente el mismo sistema que usó Cristo con la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras, porque es Cristo mismo el que exhorta a profundizar el conjunto de las Escrituras partiendo del hoy de su acontecimiento personal. Y aquí quiero hacer un pequeñito comentario más visual todavía. Cuando estamos en la Eucaristía, cualquier sacramento, quedémonos en la Eucaristía, que es el que mejor conocemos, y el sacerdote, el diácono, el obispo, proclama el Evangelio, es Cristo mismo, el encarnado, el resucitado, el viviente, el que está hablando a la comunidad. Porque esa palabra que se está proclamando, aunque leída de un texto escrito, es Cristo mismo, es su evangelio, es Él el que está delante de la comunidad reunida, proclamando en el hoy de la historia, en el hoy de esta comunidad, en el hoy de todos los que celebran la acción salvífica que en Él realizó el Padre con su encarnación, muerte, resurrección y glorificación. Es Cristo mismo. Entonces, vean qué importante que es esta relación palabra de Dios y liturgia. Por eso, no se vale, no tiene sentido, ni teológico, ni cristológico, ni eclesiológico, decir yo creo en Dios, pero la iglesia no. O sea, yo hablo con Dios, yo me encuentro con Dios. Es necesario este otro aspecto, porque la Sagrada Escritura es algo que es comunitario y en la comunidad reunida en nombre de Dios, Cristo, palabra encarnada, palabra resucitada,
proclama el hoy de la acción salvífica que el Padre realizó por él. Vean qué importante que es esto. Con estas ideas vamos a quedarnos porque nos van a poder servir para seguir iluminándonos el texto. Bien, vamos a leerlo. Yo supongo que ya lo encontraron en sus Biblias. Juan capítulo 3, del 31 al 36. Dice así: el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdurará en contra de él. Aquí tenemos el texto. Hace falta darle una segunda, tercera lectura en silencio. Por asuntos de tiempo nosotros no lo hacemos, pero es su tarea después que terminamos nuestra transmisión. Son pocos versículos, pero también llenos de contenido, como es propio del Evangelio de Juan. Unas palabritas sobre los contextos. Es importante que ubiquemos este texto en su contexto para no ponerlo a decir lo que no dice. Juan 3, 31, 36 está enmarcado entre dos confesiones. Una antes, que es la confesión de Juan el Bautista, que al declarar que él no es el Mesías, le atribuye dicha dignidad a Jesús. Después del texto, el testimonio, ya entraríamos en el capítulo 4, el testimonio de la mujer samaritana, que logra intuir que aquel hombre que está en su presencia es esperado. Y la pregunta que ella hace luego en 4:29, ¿no será el Mesías? El autor del Evangelio, unos versículos más adelante, nos va a decir, por medio de los habitantes de Samaria, sabemos que este es el Salvador del mundo. Para el evangelista, Jesús es el Mesías esperado y lo ratifica con el testimonio de Juan, nuestro texto y el testimonio de la mujer samaritana. Y si alguien tiene duda de que es el Salvador del mundo, nos va a ubicar luego en los dos episodios que ya conocemos, el de la curación del hijo del funcionario real y la curación del paralítico en la piscina de Bethesda. O sea, todo este segmento del Evangelio está en función de mostrar quién es Jesús. Estamos en el final del capítulo 3 que hemos ido meditando toda esta semana. Y este pequeño relato tiene la función de hacer que el primer testigo de Jesús en el Evangelio de Juan, que es Juan el Bautista, pronuncie la confesión de fe necesaria para equilibrar la composición y para darle sentido a todo este capítulo 3. La revelación divina dirigida al ser humano hace de este parte de la misma. Y es importante esto, porque la palabra de Dios no es algo que simplemente llega al ser humano. No, es que la palabra de Dios involucra al ser humano. Nunca la palabra de Dios es unidireccional. No, es ida y venida. Es palabra de Dios dirigida al ser humano y palabra que el ser humano recibe y dirige a Dios. Nicodemo desapareció de la escena y de repente encontramos a este personaje, a Juan, que proclama su fe en Jesús en dos momentos. Primeramente, interpelado a propósito de Jesús que bautiza con éxito. Y en ese caso él exalta y manifiesta el gozo que suscita en él la presencia de Jesús y la necesidad de disminuir él para que Cristo crezca. Luego hace eco de las palabras que pronunció Jesús en el discurso anterior
Y la iniciativa se cumple por la palabra de Dios y la palabra pronunciada por el ser humano. Y en esto, el que acoge su testimonio, dirá en el versículo 33, pone el sello de que Dios es veraz. Bien, sin más, vamos a leer el texto y a tratar de dejar que se nos vaya abriendo la comprensión. Una de las cosas que más he leído en los comentarios de ustedes, y ya sea por el mismo Facebook, ya sea los que entran por el YouTube, los que entran por el correo, los que me entran por el WhatsApp, y los voy leyendo todos, es esto que la mayor parte dice, o sea, la palabra la estoy descubriendo, estoy entendiendo lo que quiere decir, esto se me está abriendo una luz de comprensión. Claro, porque si no tenemos contacto con la palabra, pues no la podemos conocer. Ya lo dijo aquel gran hombre que tradujo el Antiguo Testamento del hebreo y el Nuevo Testamento del griego al latín, San Jerónimo. El que no conoce las Escrituras no conoce a Cristo ni el poder de Dios que está en ellas. Esto es importante. Vamos a ver, versículo 31. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. El texto nos va a seguir revelando la identidad de Jesús. Ahora nos dice que procede de la comunión eterna en el seno del Padre y ha venido al mundo para contarnos, para narrarnos, para revelarnos lo que Él ha vivido en esa amorosa intimidad por toda la eternidad. Que esto es lo que expresa de forma intensa el versículo 18 del capítulo 1 de este Evangelio de Juan. Pero aquí en este versículo además encontramos nuevamente este recurso literario del autor que es el dualismo. O sea, jugar con dos realidades opuestas. Aquí expresado en esta frase de arriba y la otra de la tierra. Son dos opuestos. Idea que encuentra su fundamento analógico en la expresión de Jesús que ya vimos en el capítulo 3, versículo 6, uno de estos días. Lo que ha nacido de la carne es carne. Lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Es lo mismo. Lo que viene de arriba es espíritu. Lo que viene de abajo es la carne. En este caso concreto del versículo 31, la oposición es radical para dejar claro lo antagónico del que viene del cielo, Jesús, y el que es de la tierra, que aquí podría ser, dado que el que está hablando es Juan el Bautista, ser él. Él habla de las cosas de la tierra. Jesús habla de las cosas del cielo. Aunque aquí los especialistas no se logran poner de acuerdo porque el texto es complicado para una comprensión bastante certera. Pero lo realmente importante no es a quién se refiera con lo de él de la tierra, sino la mención de aquello de que viene de arriba. Pues el autor del Evangelio deja bien claro que el que viene de arriba es Jesús, que está por encima de todos, porque Él es el Hijo del Dios viviente. Este versículo nos ayuda a comprender que Jesús habla a partir de lo que oye del Padre, lo que oye y ha visto, decíamos un día de estos. Por eso Jesús es transparencia total. Por eso Jesús no tiene que esconderse. Por eso Jesús no trama nada a escondidas. Por eso recuerden, cuando vimos el tema de la pasión el Viernes Santo, reclama, ¿por qué vienen a detenerme de noche? Si todos los días he estado en el templo enseñando. Jesús no tiene nada que esconder. Él lo habla públicamente a la luz del día.
porque lo que dice, todo lo que dice, es lo que ha visto, ha oído al Padre y lo que el Padre le ha mandado decir. Sus adversarios, por el contrario, al no abrirse a Dios y por aferrarse a sus propias ideas de aquí, de la tierra, no son capaces de entender el significado profundo de las cosas que Jesús vive, dice y hace, porque siguen aferrados al conocimiento de la tierra. Al final, este malentendido tendrá graves consecuencias, porque llevará a los judíos a detener a Jesús y a condenarlo a muerte, logrando su objetivo. Efectivamente, lo matan. El versículo 32 agrega: el que viene de arriba da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Vean que este es un detalle muy bonito. Jesús no es como los demás maestros de la tierra. ¿Qué hace cualquier otro maestro humano? Transmite a su vez lo que ha aprendido de otros maestros por medios escolares. Por venir del cielo, Jesús es el único que da testimonio de lo que ha visto y oído. Por eso Jesús exige que le crean, porque lo que él dice, recuerden que vimos en este capítulo 3, 3 veces dice, amén, amén, lego soy. En verdad te digo, es decir, te lo juro, es decir, te aseguro sin discusión. Esto hay que creerlo. Mi testimonio es creíble porque no digo nada por mi cuenta. Todo lo que digo es lo que he visto y he oído a mi Padre. Y es que solo puede ser testigo creíble de un acontecimiento la persona que lo ha experimentado, diríamos nosotros, en carne propia. En este caso, Jesús, que conoce a Dios Padre por experiencia directa, él está en el seno del Padre, Juan 1:18, y en cuanto que él es el verbo de Dios, la palabra de Dios, el logos encarnado, como le gusta decir al Papa Benedicto XVI, puede dar testimonio creíble de las realidades divinas propias del ámbito de Dios. Y aquí podríamos hacer una observación importante. La religión de la palabra encarnada, la religión del logos encarnado, no dejará de mostrarse profundamente razonable al ser humano siempre y cuando éste busque sinceramente la verdad. Y este es un punto importante, porque a veces decimos que buscamos la verdad, pero ¿cuál verdad? Mi verdad, la que yo quiero. ¿Sí? Eso es así, ya lo he dicho otras veces. A veces cuando uno está dando las charlas, y ese es mi mundo, en eso es lo que trabajo, y estoy sin trabajo, ahora no, estoy aquí. Eh, hay gente que va solamente para ver si se confirma su verdad. Si lo que yo digo no confirma su verdad, viene el ataque. O sea, no está interesado o interesada esta persona en la verdad, sino en su única verdad y ver cómo afianza su verdad encerrándose, porque la verdad es tan dinámica. ¿Quién puede decir lo que tiene la verdad? Llevamos 2000 años descubriendo la verdad que es Jesucristo, imagínese usted. Pero además, si sinceramente busca el sentido último de su propia vida, existencia e historia. Porque esto va junto. Buscar la verdad y buscar el sentido de mi vida. Nos decía esta persona que nos comunicó lo que pasó con el texto de ayer, que de repente todo dejó de tener sentido, pero a la vez volvió a tener sentido de forma diferente. Eso es. Yo puedo encontrarle un nuevo sentido cuando deja de tener sentido aquello que yo creía era definitivo. No hay nada definitivo, nada, absolutamente nada. El Evangelio nos habla de forma que nadie puede decir, ya conozco ese texto. Yo siempre, y ustedes son testigos, los que participan en charlas o conferencias mías,
Yo digo, vamos a ver un texto que todos conocemos, pero en realidad nos vamos a dar cuenta que no conocíamos, como decimos en Costa Rica, ni papa, nada. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, cuando cogemos el texto y lo vamos desmenuzando, caramba, de verdad, soy ignorante en la palabra de Dios. Yo me declaro el peor ignorante de todo esto. Cada día, vean ayer, una única palabra, un adverbio, tanto, y era suficiente para ayer. Una palabra que cualquiera diría, un adverbio. ¿Qué significa un adverbio? No es un sujeto, no es un verbo, pero decía tanto y dice tanto que hoy podría seguir con ese tanto. Y con todo esto, el autor no solo se asegura de que Jesús revela lo que ha visto y oído a su Padre, sino que deja claro que Jesús puede actuar en el mundo como legítimo enviado de Dios. Lo dice en 18:37. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabras que le dice Jesús a Pilato ante una pregunta que le planteó. De todo esto podemos concluir que el rechazo, y esto es muy importante, el rechazo de Jesús implica directamente el rechazo de su persona, pero a la vez el rechazo de su persona implica el rechazo de su mensaje, cuyo núcleo, el núcleo de su mensaje es revelar la voluntad del Padre. Y por eso, el rechazo de Jesús, de su mensaje y de su testimonio es igualmente el rechazo o no aceptación del Padre. Por el contrario, la acogida creyente de Jesús, de su persona, de su mensaje, de su testimonio, es simultáneamente la acogida y aceptación del Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Ese es el punto. O sea, que yo me juego toda mi vida de fe en el aceptar o no el testimonio de Jesús, en aceptar o no la persona de Jesús, en aceptar o no el Evangelio de Jesús, el aceptar o no que Él es el enviado del Padre. Y esto tiene consecuencias serias, que es lo que nos va a decir el último versículo de este capítulo, al cual vamos a llegar con tiempo. Vamos al versículo 33. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. La palabra que está aquí en griego para veraz, aleses, de ahí viene aletheia, que es verdad, está referido a quien sin excepción dice, usa o profesa siempre la verdad. Esta palabra en griego que traducimos o que aquí se tradujo por veraz es aplicable solo a aquel que siempre y en toda circunstancia dice la verdad. En este pasaje, la expresión veraz se refiere inequívocamente a Dios Padre. El que acepta el testimonio de Jesús certifica que Dios Padre es veraz. El Padre es lo más veraz que existe. Si el ser humano acepta el testimonio divino de Jesús, esto le supondría poder llegar a creer. Si no lo acepta, el testimonio mismo se encargará de llevarle a juicio ante el Padre, porque no creyó en el testimonio del Hijo único de Dios, del enviado del Padre. Entonces, el modelo de testigo que no solo acepta el testimonio, sino que lo encarna en sí mismo de forma absoluta e incomparable, es Jesucristo. Por la misma palabra que certifica. Vamos a ver más adelante, va a decir, porque ha colocado su sello. Recordemos que el sello en aquel tiempo era lo que, por ejemplo, el rey o los altos dignatarios tenían, que era un anillo que una vez hecha una carta en papel o papiro, se doblaba en tres, se colocaba cera
caliente y sobre esa cera se imprimía el sello del anillo, lo cual certificaba que era auténtica y que provenía del rey o de este acto dignatario porque solo él tenía ese anillo, esa identidad. Y aquí se trata de eso. Está certificada esta palabra. Certificado que Dios es veraz, porque el hablar de Jesús es idéntico con su testimonio. Por eso dirá en 10:30, el Padre y yo somos una misma cosa. ¿Vean hasta dónde llega esta realidad? Ayer lo referíamos del Padre y el Hijo en el evento de la crucifixión y glorificación. Dijimos, detrás de ese amor de Cristo que se entrega está el amor del Padre que lo dona. Hablamos de los verbos, ¿recuerdan? Que era el sentido de donación. Bien, hagamos una primera paradita por acá y en un momento de contemplación, hagamos que esta palabra escuchada, meditada, se convierta en oración. Jesús, tu palabra me coloca ante una opción que concierne, desde luego, a ti, en cuanto eres un hombre determinado que vivió y que murió. Pero concierne a ti también en cuanto a Hijo único y eterno, vuelto hacia el Padre. Pero también en cuanto vuelto al mundo por tu encarnación. Y en cuanto que como hijo das testimonio de lo que has visto y oído junto a tu Padre. Para la fe, para creer, es decir, para acogerte, creer en ti y adherirme a ti, tiene sentido tu única relación con Dios, tu Padre. Tú eres el Hijo de Dios. Centrado en tu condición de Hijo único, eterno, encarnado, crucificado, resucitado, exaltado a la derecha del Padre, Juan nos sitúa en el corazón de la revelación de Dios, que ama y que nos quiere hacer partícipes de su propia vida, que es vida de relación. En primer lugar, contigo, el Hijo a quien ama el Padre, pero también en él, el Padre que ama como nadie ama. Vamos al versículo 34. Tenemos aquí 3 versículos muy cargados, muy intensos. Vamos a ver, lo vamos a lograr con tiempo. Hoy tenemos el tiempo. Estoy tratando de que podamos llegar a todos los versículos. El versículo 34 dice, aquel a quien Dios envió, habla las palabras de Dios. Aquí hay un verbo del cual hemos hablado poco hasta ahora, pero que cada vez aparecerá más en el Evangelio de Juan, pero ya desde el capítulo 1 estaba presente, que es el verbo enviar, que aparece 33 veces en el Evangelio de Juan. El verbo enviar en griego tiene 2 palabras distintas. La palabra más común para enviar es la palabra apóstol. El verbo es apostello. De ahí viene precisamente apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un enviado, un emisario. Eso es un apóstol. Jesús usa esta palabra, voy a usarla ya como traducción, apóstol, o sea, enviado, para denotar su autoridad completa y para fundamentar su misión en Dios como aquel que es responsable de sus palabras y acciones. Cuando Jesús habla de enviar y usa esta palabra que se puede traducir por apóstol o enviado, está queriendo eso, hacer ver que Dios es responsable de sus palabras y acciones, porque como enviado, Él
hace y dice lo que el Padre le dice que haga, es el enviado. Pero también hay otra palabra en griega que es pepto, que es, se usa para expresar que el Padre me ha enviado, es decir, para enunciar la participación de Dios en su obra mediante el acto de enviar. Entonces hay dos formas de envío. Uno, el Padre me envía. Dos, en cuanto enviado, voy a comunicar lo que Él me ha comunicado, lo que he visto y lo que he oído. Está el verbo de enviar, pero además el enviado tiene una misión. Vamos a aclararlo un poquitito más. Un aspecto importante de remarcar este hecho de ser enviado es que no actúa por su propia voluntad o autoridad, sino que siempre va a estar obedientemente unido al servicio de quien lo envía, en este caso el Padre. El que ha sido enviado tiene que llevar a cabo la tarea estricta en fidelidad, obediencia de aquel que lo envía, porque en la concepción antigua, esto hoy para nosotros casi no tiene ningún sentido, desgraciadamente. Pero en aquel momento, la persona que era enviada tenía los mismos derechos que el que lo envía y el mismo honor y respeto del que lo enviaba, porque esta persona enviada personificaba al enviado. Por eso Jesús reclama que creer en sus palabras es creer en la palabra del que lo envió. Creer en su testimonio es creer en el testimonio del que lo envió. Y esto es muy importante. Si hiciéramos aquí un comentario, podríamos decir que desgraciadamente hasta en nuestra iglesia hemos perdido esto, porque el obispo, que es el diocesano, es el que es responsable de la autoridad en la diócesis, es el ordinario de la diócesis, es aquel que tiene todas las facultades sobre una diócesis, tiene vicarios. Y estos vicarios, cuando van como enviados del obispo, tienen la misma autoridad, los mismos derechos y se les debe el mismo honor y respeto. Y en este caso, incluso el párroco, que es uno nombrado por el obispo para que haga las veces suyas en este territorio propio de la diócesis, es uno que ha sido investido con esta autoridad de parte del obispo. Pero ¿qué pasa? Tampoco no lo respetamos, nos da igual, es más, vamos a hablar mal al obispo de su enviado a costa de lograr lo que queremos. Otra vez, no buscamos la verdad, queremos que nuestra verdad se imponga. Y podría contarles tantas historias aquí, pero guardemos eso para el ámbito privado de nosotros los curas. Por ello, para Juan, por el hecho de que Jesús se encuentra en él personalmente la palabra de Dios encarnada, porque tanto mensajero, él, como mensaje se identifican. Jesús es el enviado del Padre y lo que él comunica es lo que comunica el Padre. Entonces, la autoridad de Jesús radica tanto en el Padre como que lo envía, como en sí mismo, en cuanto que Jesús también es Dios. ¿Ven? Es imposible separarlos. Por eso, quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me cree a mí, cree al Padre. Quien me rechaza a mí, rechaza al Padre. Y esto hay que pensarlo, hay que pensarlo. Es tan fácil. Jesús es hijo de Dios, pero a la vez es el representante de Dios en el mundo, porque Dios lo envió al mundo, ¿recuerdan? Para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Como enviado de Dios, Jesús habla naturalmente la palabra de Dios. Para Jesús, la palabra de Dios brota espontáneamente, porque no tiene otro mensaje más que comunicar que lo que ha visto y oído, de acuerdo con el encargo recibido del Padre. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento,
Él es el portador de Dios en virtud y autoridad de su dotación mesiánica del Espíritu, que es lo que dice inmediatamente siempre el versículo 34. Porque Dios le ha concedido sin medida el Espíritu. Juan usa muchas imágenes y símbolos para significar la acción del Espíritu. Veamos algunas. Recordemos que el Espíritu en plenitud reposa, es más, el verbo utilizado es desciende de lo alto sobre Jesús. Pero ya en el libro del Génesis, como se acuerdan en el relato de la creación, el Espíritu descendió. Para Juan, el Espíritu baja sobre Jesús como una paloma venida del cielo. Juan 1:32. Para Juan es el inicio de la nueva creación. Jesús dice las palabras de Dios y nos comunica el Espíritu sin medida. 3:34. Sus palabras, las de Jesús, son espíritu y vida. 6:63. Cuando Jesús se despide de los suyos, les dice que les enviará al Paráclito. La palabra Paráclito significa consolador o a otro defensor, para que esté con nosotros. Este es el Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 17. En su pasión, muerte y resurrección, Jesús conquista el don del Espíritu para nosotros. A través del bautismo, todos nosotros recibimos este mismo Espíritu de Jesús. Juan 1:33. Cuando se apareció a los apóstoles, recuerdan el día de la resurrección, primer domingo de Pascua, Jesús sopló sobre ellos, no el segundo domingo de Pascua, el domingo pasado, Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu es como el agua que brota desde dentro de las personas que creen en Jesús. 7:37, 39. En fin, hay un montón de imágenes que Juan utiliza para decir que nos comunica el Espíritu. Y como Jesús lo tiene en plenitud, Dios Padre se lo ha concedido sin medida, Él puede darlo sin medida. Pero hay algo más todavía. El primer acto ya de Cristo resucitado, cuando infunde su soplo sobre los apóstoles, es para la reconciliación del creyente. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Juan 20:23. Entonces vean que el Espíritu Santo que Él posee en plenitud, lo sopla sobre los seres humanos, los apóstoles, como el día de la creación, sopla y les capacita para en su nombre obtener, dar, dispensar el perdón de los pecados. Es el Espíritu dado para que podamos recordar y entender las palabras de Jesús. Juan 14:26, Juan 16, versículos 12 y 13. Animados por ese mismo Espíritu de Jesús, podemos adorar a Dios en espíritu y verdad en cualquier lugar. Juan 4:23 al 24. En fin, podríamos seguir diciendo un montón de textos que invaden, inundan la vida del creyente. Por eso es que solo así podemos ser criaturas nuevas. Si nos dejamos nacer de lo alto, nacer de nuevo, nacer del cielo, nacer del Espíritu. Y cuando esto pasa, nos sucede lo que le pasó a las dos personas que nos compartieron su experiencia de ayer. Se abre otra perspectiva. Y todo lo que creíamos creer, que era lo que era nuestro, ese saco fuertísimo de sabiduría, se desaparece. Que es lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo, que tenía este bagaje impresionante, fariseo, maestro de la ley, fanático, decía que nadie había llegado a la comprensión de él, había llegado a la perfección en la ley.
De repente se encuentra con Cristo en Jesús muerto y resucitado y dice, todo lo considero basura. Entre paréntesis, la palabra que está en griego no es basura. Pues es una palabra elegante, luego ustedes piensan la que ustedes saben. La palabra que está en griego, Pablo dice, todo lo considero excremento. Búsquelo en griego y ahí está. Pero si usted pone esa palabra en la Biblia va a sonar muy raro. Entonces el traductor, para que no suene raro, le pone basura. Así como el Señor me sedujo, el Señor me violó, pero poner eso, ¿ya recuerdan cuando vimos el texto de Jeremías? O sea, la Biblia, por eso es lo bueno conocer la Biblia en el lenguaje original, porque nos damos cuenta hasta dónde para Pablo todo el bagaje que tenía, de repente, se convirtió en nada, con tal de ganar a Cristo. Así le pasa al ser humano cuando se deja abrazar, envolver por el Espíritu Santo. Bien, hagamos otro momentito de oración para contemplar un poco la palabra, también para que aprendamos todos juntos a orar diferente. Les he insistido, hacemos tanta oración de petición y de acción de gracias, pero no dejamos que la oración se vuelva contemplación. Decíamos ayer, descentrarnos del tú para del yo o del nosotros para orientarnos hacia el tú de Dios. Vamos a ver. Jesús. La palabra nos invita a una actitud positiva de acogida ante la revelación divina, presente ya en la creación entera y eminentemente en la palabra de Dios dirigida a Israel. Nos orienta para acogerte como el Cristo, el Mesías, el Salvador. Según tus deseos, Jesús, la comunidad de tus discípulos, que viven en la unidad y en el amor fraterno, debería manifestar cuál es el don de arriba, el don del Padre. Y de esta manera conducir hacia aquel que es su origen, Dios. La importancia que concede Juan a la actitud interior ante aquello que puede orientar hacia la luz que eres tú, equivale a presuponer la apertura a alguien distinto de uno mismo. Entonces se entiende que el pecado consiste en encerrarse en lo que se ha ido adquiriendo lentamente, en limitarse a lo que está al alcance, siendo así que Dios, el eternamente nuevo, hace cambiar el horizonte de nuestra esperanza hacia una vida sin límites, la vida eterna que tú nos das ahora y por los siglos de los siglos. Llegamos al versículo 35 y 36, los dos que nos quedan. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Qué bonita palabra, ¿verdad? Porque esta palabra, si nos fuéramos desde la experiencia humana, es algo tan maravilloso, porque cuando hay una relación muy hermosa, profunda, íntima, entre un padre y su hijo o hija, entre una madre y su hijo o hija, se llega a tal punto que se puede abandonar todo en las manos de ese hijo. La imagen tomada del ámbito humano nos traslada al ámbito divino y nos presenta a Dios como Padre que ama
ya dijimos, un amor eterno como Él, y pone todo, todo en sus manos. Jesús dirá al final, Padre, todos los que me diste, ni uno solo se ha perdido, excepto el hijo de la perdición. Todo. Jesús recibe todo de las manos del Padre y no pierde nada. Es todo lo contrario de aquel padre que tenía dos hijos y el menor se fue y el padre puso en sus manos todo y se lo desbarató, lo despilfarró, lo tiró. Pero como se trata de Dios, cuando regresó, el padre le hizo nuevamente tener parte en la herencia. Es que ese es Dios. Este versículo presenta el fundamento último de lo que hace el Hijo. Todo lo que el Hijo hace brota de un núcleo central, no sé qué palabra usar. Él es amado por el Padre. Él lo recibe todo del Padre. Él dispone de todas las cosas del Padre. Pero este detalle, ayer decíamos, porque tanto amó Dios al mundo. Hoy se dice, el Padre ama a su Hijo. Y cuando se hace esta experiencia de paternidad, es que el mundo es otro. Y hermano, hermana, porque siempre que digo estas cosas, me preocupa que algunos de los que oyen o pueden estar oyendo, en ese momento se despierten un montón de sentimientos de paternidad no vivida. Tranquilo. Nunca compares la paternidad humana con la paternidad divina, aunque haya que partir de alguna. No importa lo que haya sido entre tú y tu padre. Yo te estoy presentando al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Agárrate de Él. Si ya tienes 12, 14, 15, 30, 40, 50 años y vas cargando una paternidad que no tuviste, oye, estás perdiendo tiempo. Agárrate de tu Padre. Dios te ama y te confía todas las cosas. Él también pone en tus manos todas tus cosas. Tú eres el maestro de tu vida. Tú eres la maestra de tu vida, pero tienes un fundamento sólido. El Padre te ama. No eches a perder tu vida. No. El Padre te ama. No digas que no tienes nada. Lo tienes todo. Él es tu todo. Y Jesús te lo ha revelado. Entonces, la razón que tiene el Padre para poner en manos del Hijo todas las cosas es una: lo ama. Y esta palabra amor, ya vimos ayer todo lo que eso puede implicar y se nos quedó corto, contiene un sentido positivo, salvífico. Es la omnipotencia, es decir, el poder total que se da al Hijo. El amor del Padre al Hijo es la última palabra de la revelación. Por eso Jesús dirá, como el Padre me ha amado, así los amo yo. Vean que el paradigma del amor de Jesús es el amor que Él recibe del Padre. Ese es el amor. Jesús no tiene otro amor que comparar. Es el amor eterno del Padre que tanto lo ama, que pone todo en sus manos, le confía todo y desde allí ama. Avancemos hacia el versículo 36 porque es un versículo largo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Otra vez nos encontramos con el verbo creer, que es aceptar a Jesús como revelador, salvador, enviado, autorizado del Padre.
De allí que entonces el acto de creer se orienta por completo y enfáticamente, para que suene mejor, a la persona, a la palabra, a las obras de Jesús. El medio cristológico es indispensable para la concepción que tiene Juan del verbo creer. Lo que significa creer no cabe expresarlo más que con el giro: el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Aquí se nos amplía todavía más el contenido inescrutable del verbo creer. Y vean que en el creer, mis queridos, se juega todo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. ¡Wow! Naturalmente que es posible, entonces, por el otro lado, el aspecto de la incredulidad. No todos van a creer. El problema es que el que no cree queda a la deriva, va a la muerte. El que no cree desobedece, carece de vida, queda expuesto a la ira de Dios y esta permanece sobre él. Ahorita vemos un poquito más sobre la ira de Dios. Déjenme una palabra más sobre la vida. En Juan, esta palabra vida, en griego zoe, que es nombre de algunas personas también, tiene que ver con escuchar la voz de Jesús, creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, acoger su testimonio. Lo dice muy lindo Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El que rechaza, no acepta, se excluye automáticamente de la vida verdadera. Juan dice en este versículo 36, nunca conocerá la vida. Creer incluye entonces la aceptación del testimonio de Jesús, el encuentro y la unión, la adhesión personal a Él. En el texto griego hay una cosa muy bonita y es que los verbos están en tiempo presente, que significa el que está creyendo y el que está teniendo tiene vida eterna. Es una forma muy linda de decir que luego a español no se puede traducir así, pero sería el que está creyendo en el Hijo está teniendo vida eterna. Vean que no es un acto del pasado, no es un acto del futuro. Se trata de que, por eso Juan elige el verbo creer y no la palabra fe. Porque se trata de una acción permanente. Estar creyendo en Jesús es estar teniendo vida en Él. Dejar de estar creyendo en Jesús es dejar de estar teniendo vida en Él. Es una acción continuada, perseverante, se llama presente continuo. Mis estudiantes entienden muy bien de qué estoy hablando. En el Hijo está la vida, nos ha dicho el versículo 4 del capítulo 1. Y para que el ser humano pueda alcanzarla, es necesario, lo que dijimos ayer, que el Hijo sea exaltado, levantado, elevado, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Los que se unen con Cristo creyendo encuentran la vida eterna. No solamente como una promesa para el futuro. No, es que la vida eterna en el Evangelio de Juan es una posesión actual. El que está creyendo está teniendo vida eterna. Y esta es una de las afirmaciones más novedosas e impresionantes del Evangelio de Juan. Si en todo el Evangelio de Juan creer tiene o ocupa un espacio fundamental, al final de este capítulo 3 no es la excepción. Se pone de relieve en lo que concierne a la libertad de los hombres para ejercer el acto de creer o el acto de rechazar, ser indiferentes a la invitación divina. Si en el Antiguo Testamento la voluntad de Dios
era que su pueblo fuera fiel a sus mandamientos. Ustedes guardan estos mandamientos, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. En Juan, la presentación que Jesús hace es otra. La vida eterna consiste en escuchar la voluntad del Padre, que es que crean en el Hijo único que Él ha enviado. Creer en este Hijo. Y esto explica por qué entonces el versículo 36 al final de este capítulo plantea la posibilidad del rechazo. Con una cuestión incómoda. No es un cierre hermoso del capítulo 3. Y es que el que no cree no tiene la vida eterna y sobre él se desata la ira de Dios. Es curioso, esta es la única vez en todo el Evangelio de Juan que aparece esta palabra ira o cólera. Si quieren, para que me entiendan, porque ahorita van a comenzar un montón de preguntas de la cólera de Dios. En hebreo, en arameo, la palabra ira es una palabra onomatopéyica, porque en hebreo y arameo, ustedes han visto que cuando una persona está llena de ira, llena de cólera, su respiración se altera. Ira, en hebreo y arameo, se diría así. Es un sonido onomatopéyico. ¿Qué significa? Que estoy enojado, estoy reventando. No es tanto que Dios diga, aquí tengo el fuego encendido, voy a lanzarlo. No, no es eso. Aquí tengo el bate, voy a dar batazos. No, es esta acción. Por eso, quien no honra a Jesús, no honra al Padre que lo ha enviado. Y en la cultura hebrea también había como dos grandes cualidades atribuidas a Dios, la gracia y la verdad, o la gracia y la fidelidad, porque verdad también se puede traducir por fidelidad. Entonces, recibir y creer en el testimonio de Jesús significa que se ha reconocido en él, en sus actos, lo que la Biblia enunciaba acerca del Mesías. El texto dice, el que no crea no conocerá la vida. La cólera de Dios permanece en él. Para Juan, en este caso, el que no cree, que habría que pensar, estamos en una situación de controversia con los judíos de la sinagoga, sería los judíos de la sinagoga, que no reciben a Jesús y no creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, aquel que desde los tiempos antiguos se había prometido. Esto es como estarle diciendo a alguien que por su no creer no verá realizarse para él la promesa de la redención hecha a lo largo de los tiempos. Solo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, se alcanzará la salvación que consiste en la vida eterna. Voy a pasar a la última parte, como resumiendo, tenía mucho más preparado, pero ya el tiempo se nos fue. Al decir que la cólera de Dios permanece sobre él o la ira, lo que el evangelista nos quiere decir es que el mismo rechazo de la persona y el testimonio de Jesús se convertirá en el propio juez que ha de juzgarle. O sea, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se trata de que lo que se me pide es creer en un testimonio, en el de Jesús como enviado. Entonces, si el Padre ama al Hijo y todo lo pone en sus manos, la comunidad creyente también hoy, la comunidad de nuestro tiempo aquí presente, no debe perder la esperanza en la adversidad de los tiempos y de aquellas personas que no aceptan el testimonio de Cristo, ni de los cristianos, sino más bien intensificar, y este es el punto, intensificar la adhesión al resucitado
creyendo firmemente su palabra y viviendo conforme ella lo dispone. Solo esta fidelidad a Cristo y a su proyecto salvífico garantiza la plenitud de la vida. Estamos llamados a eso. Vamos a hacer una oración, hermanos. Jesús, por mediación de tu palabra, la opción que se me plantea, creer en ti como el enviado del Padre, se hace por o contra el Padre. Pues como tú dices, el que cree en mí, cree en el Padre que me ha enviado. Por tu mediación se entra en el misterio del amor insondable del Padre. Comprendo que la salvación de la que habla Juan no se reduce, ni mucho menos, al hecho de no ser juzgado. Si se entiende con ello el escaparse de la condenación última. No, sino al hecho maravilloso de recibir por medio de un nuevo nacimiento el cumplimiento de nuestro propio ser. Un cumplimiento incluso experimental al saber que la comunión con Dios real a través de ti, su Hijo, en alguien que nos es en alguien que nos ha revelado cuánto nos ama. Por eso Juan expresa la salvación del creyente en términos de inmanencia recíproca, es decir, de participación en la vida divina, en la vida eterna. Pues tú mismo has dicho, Jesús, vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. En ti, Jesús, Dios mismo habita en nosotros para su gloria por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, se nos fue el tiempo, me pasé demasiado, ustedes me disculpan. Y vamos a esta palabra, reléanlo, ven que es un texto más pesado. Mañana tenemos un texto bellísimo, vamos a iniciar el capítulo 6 del Evangelio de Juan con la multiplicación de los panes y el discurso conocido como el pan de vida. Bien, les invito a seguir orando. Ahí tienen su correo. Quédate con la palabra @outlook.com y si quieren compartir sus vivencias, pues genial, podemos ir compartiendo también con otros lo que la palabra va produciendo. Ya hace tiempo algunos me vienen comentando algunas cosas muy lindas, pero decidí que sería bueno quedarse a compartir con algunas con ustedes. Bien, nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana. A todos nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A todos un lindo día, que la pasen de maravilla.